Bueno, mi segunda obra del día es El cielo en la cabeza de Antonio Altarriba, Sergio García y Lola Moral. Y es una obra, bueno, que cada vez que trata un tema de esas obras se tiende a abusar de decir que es una obra necesaria que todo el mundo debería leer, pero precisamente ahora cuando hace nada hemos tenido a políticos que acaban de insinuar que toda la gente que viene de otros países son terroristas, pues estaría bien que se leyeran esto para que comprendieran la realidad del mundo y que dejaran de juzgar a la gente por el color de la piel, sobre todo cuando no ha habido ese problema cuando venían los rubísimos ucranianos. Es una obra que explora el drama de la inmigración desde su origen, es decir, conocemos a Nibek, que es un niño que trabaja en una niña de coltán del Congo y que tras un derrumbamiento de la mina en la que trabaja, a duras penas sobrevive, le saca un compañero y se produce un enfrentamiento con los que gestionan esa mina, con las paramilitares que gestionan esa mina, que acaba convirtiéndole en un Kadogo, que es un niño soldado. Y bueno, y a partir de ahí vemos cómo él va intentando buscar un futuro mejor, como tantos inmigrantes, que pasa por salir del Congo, porque en el Congo si no has tenido la suerte de nacer en una determinada familia, lo que te espera es el hambre, la esclavitud o ser un niño soldado como él. La obra nos va contando todo ese proceso, como todo ese viaje, es decir, como si fuera un Ulises en busca de una Ítaca que podría ser Europa, va intentando llegar a Europa y cómo se va cruzando con determinadas personas que nos permite ver, pues bueno, desde un punto de vista, por ejemplo, de muy de realismo mágico, cómo sería la cultura de esa zona desde si no hubiera habido injerencias del hombre blanco a los problemas que hay a la hora de atravesar el desierto, qué es lo que sucede en los países del África más mediterránea a la hora de que esa buena gente puede intentar buscarse un futuro mejor, cómo son esclavizados, cómo les roban el dinero y luego incluso una última parte en la que vemos qué es lo que sucede cuando llegas a Europa. Todo esto dibujado por un Sergio García y una Lola Moral que hacen un trabajo absolutamente brillante en el que no ves una página igual, en el que hay una composición de páginas maravillosa, narrativamente Es una soberbia, burrada. es una Estoy viendo salvajada. la previa en la web Es, de es una Norma cosa espectacular, y... impresionante. Igual, Joder, el único problema que puede tener es que le falta igual ahondar un poco más en la parte de qué es lo que sucede, qué es lo que le sucede a esta gente cuando llega a Europa. Pero gráficamente a mí me parece, es que es sin palabras. Además coincide precisamente en Norma con Lubyanka, que es otro prodigio gráfico con un estilo completamente diferente, pero que nos permite ver, joder, las posibilidades que hay en el cómic cuando te arriesgas a hacer una narrativa un poco distinta, que yo creo que enlaza con lo que he dicho antes de Hitch, que es decir, es una narrativa súper estándar, súper cinematográfica. Aquí aprovechamos absolutamente todo lo que nos da una página y una secuencia gráfica, todo lo que nos da el medio, vaya, y me parece prodigioso en ese sentido. excelente. Entonces, Raúl, Sergio, ¿algo que queráis añadir? Bueno, a mí, vamos a ver, yo hace ya tiempo que los cómics los leo siempre tratando de descubrir cosas nuevas, por supuesto, pero que los leo no tanto en función del tema, que también, sino de su equipo creativo. Y en este caso, cuando vi que estaban a bordo tanto Sergio García como Antonio Altarriba, y que lo recomendó Diego, pues enseguida me hice con él. Y la verdad es que me ha parecido una pasada. O sea, yo sé que esto como crítica, como reseña, no es lo más experto ni lo más elevado, pero es que, dice Diego, se abusa mucho de decir que es una obra necesaria. Es verdad, tiene razón, se abusa de eso, porque a veces parece que los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Que como es necesaria y como trata un tema, pues que claramente tenemos que escuchar y que claramente tenemos que atender y tener otros puntos de vista que no sean los rancios de siempre, ¿vale? Incluso los racistas o xenófobos, pues parece que no valoramos su guión o sobre todo su dibujo, que yo creo que es donde realmente destaca esta obra porque es necesaria. Pero es que la realidad es que sí lo es muy necesaria y además está muy bien dibujada y además está muy bien escrita. O sea, lo ha dicho Diego antes, estamos viviendo una época en la que se trata la inmigración como si fuera terrorismo, como si fuera una auténtica invasión. Existen teorías como la del gran reemplazo, que es que, en fin, me resulta muy difícil no insultar a las personas que crean en ella. Pero es lo que decía Diego, cuando son personas blancas y de pelo rubio las que vienen a las costas españolas, pues no pasa nada. Pero cuando son negros, pues entonces resulta que sí que vienen los terroristas, ¿no? Y cuando eran sirios venían los del ISIS. Y cuando ves que, lógicamente, quien abandona su país lo hace porque tiene una situación que allí es insostenible, que abandona todo, abandona su hogar, abandona su familia, abandona sus raíces, en pro de un futuro incierto y mejor, para ser despreciado por ello, pues, joder, que haya gente que aún así no lo vea o no lo quiera ver, pues es muy duro y creo que esta obra ayuda a entenderlo. Pues, ¿qué puedo añadir? Que estamos ante uno de los cómics del año.
o sea, sin palabras. Yo, desde luego, ya la primera página, deslumbrado por el dibujo. Una cosa apabullante. O sea, sobresaliente es poco. Acabo la lectura, una lectura además que lleva su tiempo, ¿no? Te quedas embelesado por el dibujo, pero bueno, la trama, pues vas acompañando esa odisea que mencionaba Diego, esa travesía eterna hacia el infierno más absoluto. Y bueno, yo cuando termino, lo primero que he dicho es, joder, qué miserables somos, ¿no? O sea, no es que te estén contando algo que no sepas, por supuesto que lo sabemos, pero no hay nada como que te pongan un espejo delante, ¿no? Para que veas lo viles que somos y cómo dejamos que ese mensaje de odio se propague, ¿no? Por nuestro país, por Europa, o sea, es acojonante. Lo que sufre esta gente por el mero hecho de haber tenido la mala suerte de haber nacido pues en unos centímetros por debajo en el mapamundi, ¿no? Y somos incapaces de tener nada de empatía real, ¿no? La historia, pues, está muy bien llevada, es una aventura trágica, es durísima, o sea, a mí se me ha puesto el nudo en la garganta varias veces, se me ha revuelto el estómago y bueno, o sea, necesario, pero aparte de ser necesario, repito, para mí es uno de los cómics del año. Sí, por ejemplo, y además sobre todo hay que tener en cuenta que, y aquí está muy reflejado, nosotros somos en parte responsables de lo que sucede en el país. Hay un momento en el que salen los chinos negociando, creo que es ¿cuánto van a pagar por el coltán? Y dices, hostias, creo que pagan 2 euros el kilo. Y dices, claro. Sí. Y luego tú por el móvil pagas 1.000, que tiene, no sé cuánta cantidad de coltán puede tener un móvil, pero una cantidad ridícula. Y es algo que hay gente que no acaba de asumir. Es decir, al final la situación de África viene marcada por la colonización en su momento y la separación territorial que se hizo, que ha convertido los países en unos hervideros, porque no correspondía ni con límites geográficos y sobre todo ni con límites étnicos, con lo cual... Hombre, que es cuadriculado, que es que no hay más que ver el mapa. Sí, claro. ¿Qué otro mapa político es damero? Es que es acojonante. Y perdona, que te interrumpa, pero es que es acojonante, es que me pongo malo. Claro, y ese es el problema. Es decir, al final tienes países en los que es imposible, porque hay unas rivalidades de 2.000, 3.000 años entre distintas etnias que, claro, generan el problema que generan. Es un poco lo que en su momento se vio en Europa, en Yugoslavia. Pues estamos con lo mismo. Y luego tenemos unas empresas que son voraces, que son auténticamente caníbales, que les da igual absolutamente nada por sacar 2 euros más. Encima, esta en concreto se desarrolla en el Congo, que tiene esa magnífica tradición de nuestro querido y cabrón el rey Leopoldo, que hizo allí lo que sea. Y no queremos ver que desde nuestra atalaya de prosperidad, bueno, pues es que todavía hay sitios en los que hay esclavos, y es una de las cosas que se ve. Es decir, el trabajo que hace Nidek al principio es esclavo y luego vuelve a pasar a ser esclavo cuando llega al país mediterráneo del que quiere partir en la patera, y vemos todo ese drama. Igual le falta, para mí me gusta, el único problema que tengo, me parece que está muy bien escrito, que está muy bien dialogado, que sobre todo está muy bien combinado el texto con el dibujo. Es decir, en ningún momento Altarriba sabe dejar que el dibujo de Sergio García y Lola Moral sea el que cuente la historia, es decir, en ningún momento interrumpe, pero sí es cierto que yo creo que le falta un pelín más, podía hilar un poquito más fino, sobre todo la parte final, e incluso haber prescindido un poco de esa parte de en medio, que es más de realismo mágico, cuando está con las tribus. Ahí podía haber, que yo entiendo la función que tiene, es reflejar cómo era la vida y cómo ha cambiado con la llegada del hombre occidental a esa zona, pero a mí, ya os digo, Sergio dice que es uno de los cómics del año, y yo creo que etnográfico sin duda, y es de lo más interesante que se ha publicado este año, y es una absoluta pasada. Cuesta decir una pasada al tratarse de un cómic que habla algo tan duro, pero es una absoluta maravilla. Muy bien, pues hasta aquí la reseña de El cielo en la cabeza, editado por Norma Editorial. Los autores son Antonio Altarriba, Sergio García y Lola Moral, y hablamos de un tomo cartone de 144 páginas por un precio de 28 euros.